Cuando yo comencé a predicarles a ustedes de el Evangelio de Juan, hace ya unos 3 años y tantos atrás, yo les di a ustedes en aquella ocasión varias razones por las cuales es saludable que el pastor predique de esta manera en como yo decidí hacerlo, lo cual no es nuevo. Déjame decir algo, yo no me inventé esto. Te dirá, el pastor se inventó una nueva manera de predicar, eso de coger un libro de la Biblia y ir capítulo por capítulo, verso a verso, palabra por palabra, predicando el libro entero. Qué cosa tan diferente. Pues no crea que fui yo que me lo inventé. A través de la historia de la iglesia, los grandes predicadores que Dios ha usado en diferentes eras de la iglesia, esa es la forma en que ellos predicaron de manera expositiva, exhortando a la iglesia con la palabra. Y especialmente en las últimas décadas hubo un resurgir bien grande. Aquí en esta nación, Dios utilizando muchos predicadores y pastores para volver a recordarle a la iglesia la importancia de predicar de esta manera expositiva, de manera secuencial a la congregación. Y yo le di varias razones a ustedes por lo cual es bueno. Permítame recordárselo porque yo estoy seguro que desde enero 11 de 2015 hasta hoy a usted se le olvidó todas aquellas cosas que yo le dije en aquella ocasión. Cuando el pastor predica de manera expositiva la palabra, la autoridad de Dios sobre las vidas en la iglesia es establecida. ¿Okay? Si nos sentamos bajo la predicación de uno que cuenta historias lindas o interesantes y que da solamente su opinión, nosotros realmente estamos cayendo bajo la autoridad del predicador. Pero cuando nos sentamos bajo la enseñanza de la palabra, estamos bajo la autoridad de Dios. ¿Quién es el que tiene el derecho de hablarle a la iglesia? Pensemos en eso. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Y Él es el que tiene derecho a hablarle y enseñarle a la iglesia. Y cuando el predicador se dedica a predicar la palabra, es lo que ocurre. La autoridad de Dios establecida sobre cada uno de ustedes. Lo cual me lleva al segundo punto. La posición de Cristo como cabeza es reconocida sobre la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Una vez más. Es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Aquellos predicadores que abandonan la predicación saludable de la palabra están efectivamente negándole el señorío a Cristo sobre su mente. Si el predicador predica otra cosa que no es la palabra de Cristo, pues entonces Cristo no está siendo la cabeza de esa iglesia, porque la forma en que Cristo rige como cabeza de la iglesia es a través de su palabra. ¿Okay? Eso es número 2. Número 3. La obra del Espíritu Santo es establecida en nuestros corazones. El Espíritu Santo, su obra es esencial, escuche bien, es esencial en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo es necesaria para nosotros ir creciendo a la medida de Cristo, para ir santificándonos, para poder ser fieles a Jesucristo en el caminar que tenemos delante, para estar fortalecidos en el Señor necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no obra aparte de la palabra. Y mucha gente tiene un mal entendimiento de lo que la transformación a través del Espíritu Santo es. ¿Acaso es que el Espíritu Santo me va a transformar a mí como si yo tuviera que caer en un coma y en ese coma él me reprograma los pensamientos y automáticamente yo me levanto, estoy nuevo? ¿Así es como trabaja el Espíritu Santo y la forma de transformación y santificación? De ninguna manera. El Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de el entendimiento y la sabiduría de la palabra. Es ahí. ¿Ustedes recuerdan que el capítulo número 15 de Juan, Cristo dice que yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y vosotros son los pámpanos? Y dice que él poda a los pámpanos, los que llevan fruto los poda para que lleven más fruto. Y honestamente creo que ahí lo que tenemos es una imagen de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En donde el Espíritu Santo es el podador, por así decirlo. El que Dios envía, el Padre envía al Espíritu para ser quien nos vaya podando y sacando todas las cosas que estén malas. Ustedes saben, los que saben un poquito de agricultura aquí saben que si usted quiere que una planta se le dé bien, inmediatamente usted ve una rama que se está muriendo, está seca, ¿qué usted hace con ella? La quita y la bota, porque esa rama seca lo que está haciendo es quitándole la vida al resto de la planta. Y es lo que ocurre.
en nuestra vida como creyente, el Espíritu Santo tiene que quitar esas cosas que nos quitan la vida de nuestra vida espiritual. ¿Cómo es que Él lo hace? Pues el Espíritu Santo es el podador y la herramienta en sus manos para podar, que lo que usaba en aquel tiempo el podador era un cuchillo pequeño, un mango corto y una navaja corta bien afilada en donde iba y cortaba. El cuchillo en las manos del Espíritu Santo es la palabra. Es el instrumento. Así que no podemos tener santificación, transformación en nuestras vidas si no tenemos la palabra de Cristo en nuestros corazones, que es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza. ¿Okay? Esa es la tercera. La cuarta, cuando predicamos de esta manera, la humildad y la sumisión comienza a caracterizar a todos los hermanos en la fe. Las personas que están regularmente escuchando la palabra de Dios aprenden a adorar a Dios verdaderamente y aprenden a estar bajo la autoridad, no del predicador, sino de la palabra y de Cristo. Y por tal razón se fomenta en nuestros corazones una adoración verdadera y una genuina humildad en nuestros corazones. Lo cual me lleva a la próxima que voy a decirle, que es que nuestra adoración se convierte en una adoración trascendental. Cristo dijo que el Padre busca adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Nosotros no podemos ser verdaderos y genuinos adoradores si la palabra de Cristo no está tomando centro en nuestras vidas. Si no hay biblina pasando por nuestras venas. Eso quiere decir que si no, la palabra, la Biblia no está dentro de ti, nuestra adoración muchas veces va a ser superficial. Yo siempre he dicho que para que la iglesia pueda elevarse en las alas de la adoración, tiene que sumergirse en las profundidades de la palabra. ¿Ok? Es en la profundidad de la palabra que aprendemos más acerca de quién es Dios y de qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Aprendemos más de su gloria, aprendemos más de su majestad y de su poder, de su carácter, de su persona. Aprendemos más acerca de nuestro Cristo, lo cual eleva ahora un corazón que está agradecido y que quiere adorar al Señor. Lo próximo es, comenzamos a desarrollar la mente de Cristo. Comenzamos a pensar como Cristo. Si esta palabra es la palabra de Cristo y constantemente está siendo predicada a nosotros, nuestros pensamientos van a comenzar a ser transformados y cambiados de acuerdo a la palabra. Si el predicador predica sus propias opiniones y sus propias tradiciones, la iglesia quizás pensará como el predicador. Pero cuando el predicador predica la palabra, la iglesia pensará como Cristo. ¿Ok? Y lo último, tenemos una verdadera fuente de ayuda en la hora de nuestra angustia. Es cuando nuestra mente está siendo dominada por la palabra del Señor, que en la hora de la angustia, en la hora de la tentación, en la hora del problema, tenemos de dónde agarrarnos. Cuando estamos inestables, el cristiano inestable es porque no tiene suficiente Biblia consigo. No tiene suficiente palabra, porque la inestabilidad, mi amado hermano, se fomenta cuando la palabra de Cristo está ausente. Mas cuando la palabra de Cristo está llenando nuestros corazones, comenzamos a anclar nuestras vidas. En el momento de la angustia tenemos para dónde recorrer. En el momento de la tentación tenemos cómo contestar. Y podemos decirle al tentador, escrito está. ¿Se recuerdan que Cristo hizo eso mismo? Así que, si usted le pregunta, si usted las anotó, pues estas que le dije, anótenlas, se las lleva consigo. Pues si acaso algún día está por ahí en la calle y diga, oye, ese pastor tuyo predica así, eso de que y le cuenta la historia a usted, pues usted tiene ahora cómo responderle. Predicamos así porque la labor y la empresa del predicador es simple y sencillamente predicar la palabra. Y con eso en mente, por eso es que en aquel entonces comencé a predicar de Juan, y para mí ha sido una real experiencia. No solamente ustedes han aprendido, yo he aprendido mucho. Yo he aprendido muchas cosas que yo no sabía. Mientras he ido capítulo por capítulo, verso a verso, y en ocasiones palabra a palabra, examinando el Evangelio de Juan, debo admitir que
la gloria de Cristo se ha manifestado en mi vida. He recibido un entendimiento mucho más lindo y hermoso de quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Y yo he sido realmente edificado y espero que haya sido también la experiencia de cada uno de ustedes. Y en esta mañana entonces llegamos al final. Este será el último sermón que predicaré del Evangelio de Juan. Aquí cerramos y entonces miraremos hacia el futuro para otro libro que comenzaremos a predicar pronto ya. ¿Okay? Nos encontramos en el epílogo de Juan. El capítulo 21 es casi como un capítulo extra, por así decirlo. Juan lo escribe para cerrar un poco. Ya en el capítulo 20 vimos la resurrección de Jesucristo. Juan termina su evangelio un poco diferente a los otros evangelistas. Encontramos en los otros evangelios que habla de la ascensión de Cristo y de la comisión a los discípulos. En este caso, Juan se centra solamente en un evento específico que ocurrió probablemente poco después de la resurrección de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo resucita y se le aparece a los discípulos el día de la resurrección, el día domingo en la tarde. Luego recordamos que se le apareció a los discípulos 8 días después, cuando estaba ahora Tomás presente. Se recuerdan que Tomás fue el incrédulo que no quería creer a menos que no viera a Jesús. Y después de eso, saltamos al capítulo 21, en donde Jesús se le presenta a los discípulos una tercera vez. Así que esto fue poco después de la resurrección, quizás después de los 8 días que apareció Tomás, quizás unos días después, está Jesucristo apareciéndosele una vez más a los discípulos. Y después de eso, Él estuvo unos cuantos días. Después de esto, Él estuvo más tiempo con los discípulos, enseñándoles, hablándoles respecto a lo que ocurriría. Y luego llegamos al final, que es la ascensión. Juan no cubre la ascensión, Él no llega allá. Algunos otros evangelios, Mateo por ejemplo, habla de la ascensión y lo demás, Lucas también. Y luego cuando llegamos al libro de Hechos, vemos la ascensión de Jesucristo. Juan lo que quiere es que nosotros observemos y veamos un evento específico que ocurrió y que realmente los dos personajes principales del evento, aunque están otros discípulos ahí, los dos personajes principales del evento son Jesús y Pedro. Y el título del sermón que le di es Jesús restaura a Pedro. ¿Por qué ese título? ¿Se recuerdan que Pedro le dijo al Señor en una ocasión: Señor, yo voy contigo hasta el fin, hasta la muerte? Pero cuando llegó el momento de la verdad, ¿qué ocurrió con Pedro? Sí. Piernas, ¿para qué te quiero? Y se desapareció. Nuevamente se desapareció. Lo siguió de lejito, ¿verdad? Pero terminó negándolo. Y salió llorando amargamente cuando el gallo cantó. Y tenemos a Pedro escondido. Esos días, Cristo es muerto, Cristo es la tumba, no se van de Pedro. Hasta el día de la resurrección, que él va a la tumba, regresa con los otros discípulos, está reunido con ellos. Pero todavía no ha habido una interacción directa entre Jesús y Pedro. Y yo creo que Pedro hasta cierto punto tiene cierta vergüenza en sí. Acuérdense que él salió y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él supo lo que había hecho. Él había negado al maestro no 1, 2, sino 3 veces. Después de haberle prometido que él iría con Jesús hasta el fin. Hasta la muerte estaré contigo, Señor. Y Jesús le dice: Pedro, tú no sabes ni lo que dices. Y cuando él se encuentra en la situación, yo creo que una gran cantidad de vergüenza cae sobre su vida. Y aunque estaba regocijado cuando vio a Jesucristo resucitado, aunque estaba contento porque todos los discípulos se regocijaron al ver a Jesucristo vivo una vez más, Pedro tenía dudas respecto a cuál sería su futuro. ¿Para dónde iría él? Sí, el Señor resucitó, pero yo lo he negado. ¿Qué voy a hacer ahora? Y ahí nos encontramos. Yo creo que eso es lo que Juan quiere que veamos. Vamos a ver a Jesucristo restaurar a Pedro. Y esta historia es bastante narrativa. Ustedes ya se recuerdan que en muchas ocasiones les dije esto. Las partes narrativas son más rápidas, por eso voy a predicarle el capítulo 21 completo hoy, porque es todo narrativo. Las partes donde Jesucristo enseñaba y había doctrina, pues a veces había que tomar tiempo y a veces un verso bíblico me echaba un sermón entero. Pero las partes donde se narra una historia muchas veces pues tienen la tendencia a ir más rápido. Y el patrón va a ser bien sencillo, les leo el texto y se lo explico, ¿ok?
Juan 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó a través de los discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro. Tengo que parar un segundo ahí. Ustedes saben que Pedro se llamaba Simón. Y en ocasiones la Biblia lo llama Simón, en otras ocasiones le llama Pedro y a veces le llama Simón Pedro. Simón era su viejo nombre, Pedro era su nuevo nombre. Y muchas veces cuando estaba comportándose como el viejo, le llamaba Simón. Cuando quiere hacer alusión al nuevo, le llama Pedro. Pero cuando está en confusión en él, Simón Pedro. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dímido, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, son esos dos, y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ahí está la ambivalencia de Pedro. Me voy a pescar. ¿Qué quiere decir eso? Pedro no está diciendo, muchachos, vámonos a pasar un buen rato, vamos a tirarnos allá a la barca. ¿Sabe que hoy día la pesca para muchas personas es un entretenimiento? Vamos al bote, tiramos la caña, pasamos horas ahí hasta que pique algo. Y usted se goza del día cogiendo la brisa del mar y qué sé yo qué más. Muchas personas encuentran eso como un buen entretenimiento y bueno, ok. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Pedro no está diciendo, vámonos a tomarnos un break, hemos trabajado mucho. Y hay que irnos a descansar un rato. Vamos a montarnos en el bote a darnos una vuelta. Lo que Pedro está diciendo, bueno, regresaré a mi vieja vida. Voy hacia atrás. Me voy a hacer lo que yo sé hacer. Acuérdense que Pedro era pescador. Jesucristo lo llamó cuando él estaba con su hermano Andrés tendiendo las redes. Y él está diciendo, pues, quizás para mí no hay nada más. Sí, el Señor resucitó, pero yo le he negado. Sí, el Señor resucitó, pero ahora yo no encuentro cómo yo puedo ahora encajar dentro de esto que está ocurriendo, porque yo negué al Señor. Quizás no me queda más que irme de vuelta. Yo creo que hay cierta pesadumbre en la frase de Pedro, me voy a pescar. Es como, me doy por vencido. No quedó más que hacer. Por supuesto, los otros discípulos, como Pedro siempre es el líder de cabecilla, ¿verdad? Pues ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo, Pedro. ¿Qué remedio nos queda? Como que todavía no había en su cabeza realmente entrado la realidad de la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección. Todavía eso no ha realmente encajado bien. Y todavía no encajará hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre ellos. Y por fin hay un cambio, una transformación, porque entonces se mezcla el poder del Espíritu Santo con el entendimiento del cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús, el entendimiento de la tumba vacía y del poder de su resurrección. Ahora, siendo energizado con el poder del Espíritu Santo, tenemos ahora un Pedro muy diferente el día de Pentecostés. Predica y miles de almas se convierten. Pero aquí tenemos a uno que todavía está dudoso. Me voy a mi vieja vida. Los demás, pues está bien, Pedro, que tú digas, no, nos vamos contigo también. Ustedes recuerdan que cuando Jesucristo llama a Pedro, Cristo le hizo una promesa a Pedro. Mira la promesa que Cristo le hizo. Mateo 4, 18 y 19. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés dejaron las redes y se fueron en pos de aquel que les había dicho, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Pedro ya no ve eso aquí. Ya no lo ve. Quizás en el huerto de Getsemaní, cuando sacó la espada y fue a cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Yo siempre digo que él trató de cortarle la cabeza, no la oreja.
si fuera, cortar la oreja a una persona eso es muy difícil. Yo creo que el muchacho se movió y le llevó la oreja en vez de la cabeza. ¿Okay? Yo creo que en aquel lugar, Pedro todavía quizás estaba lleno de, sí, yo voy a servir al Señor, qué poder. Pero cuando comienza a ver todo lo que transcurre después de eso, y luego llega hasta a la negación, ahora Pedro ya no ve de la misma manera las cosas. Simplemente se dice, bueno, creo que ya no puedo ser pescador de hombres, así que me voy de vuelta a ser pescador de peces. Y a la hora de la mañana, dice el verso 4, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dice, hijos, me encanta cómo él hace referencia de amor y cariño, ¿verdad? Hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Ahora, no malinterprete la pregunta. Jesucristo sabía que no tenía, que ellos no habían pescado nada, ¿ok? Jesucristo sabía que ellos, las redes las tenían vacías. Cuando Cristo hace la pregunta, no hace la pregunta porque él no sabía la respuesta, como si fuera un ignorante. Dicho de paso, en la Escritura, mi amado hermano, cada vez que Dios hace una pregunta, no es porque Dios no sepa la contestación a la respuesta, sino para instar o incitar ahora a lo que va a ocurrir. Hacer a la persona pensar, o en este caso, para introducir el milagro que Él va a hacer, que es lo que vamos a ver en un segundo. Muchachos, ¿hay algo ahí en las redes? ¿Tienen algo? Ellos le responden, no. Llevaban toda la noche pescando, pero todavía nada había entrado ahí. Parece como si Jesucristo estaba diciendo a los pescados, quédense allá un ratito. No se metan para acá, quédense tranquilos ahí. Yo los llamo cuando ustedes puedan venir, ¿ok? Jesucristo les responde, echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran multitud de peces. Y quizás usted no lo ve, pero hay un milagro. Jesucristo demostrando una vez más su poder sobre la naturaleza. ¿Cómo sabía él que los pescados iban a estar al lado derecho de la barca? ¿Cómo es eso posible? Probablemente los mandó a que movieran para allá, o los pudo haber creado en el instante, porque él tiene poder para hacer eso. Y en el momento en que los discípulos echan la red a la mano derecha de la barca, tantos fueron que casi no podían sacarla del agua. En el verso número 7, Juan, por supuesto. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, usted sabe quién es ese, ¿verdad? Es Juan. Parece que Juan nunca, se lo he dicho ya como 25,000 veces, Juan nunca, a través del Evangelio, se refiere a sí mismo por su nombre propio. Él siempre dice, el discípulo a quien Jesús amaba, o el otro discípulo. Esa es la forma en que Juan se refiere a sí mismo. ¿Ve? Entonces, Juan, yo creo que Juan era el más sensitivo del grupo. Él como que se daba cuenta, más sensible, como que él se daba cuenta de las cosas más rápido. Cuando entraron a la tumba, Pedro todavía estaba como que calculando lo que estaba viendo. Los lienzos puestos allí, el cuerpo está ausente, la tumba abierta, por supuesto. Y Pedro entró primero, está mirando lo que es eso. Juan entra segundo y dice que cuando Juan entró y vio los lienzos, creyó. Quizás no era una fe completamente desarrollada, pero era una semillita ahí. Juan siempre fue así. Como que era más sensible a estas cosas, como que podía ver, entender las cosas. Entonces cuando Jesús le dice tirar la red a la mano derecha de la barca y comienzan a pescar, entonces aquel discípulo Juan dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Es Él. ¿Quién otro podrá decirnos a nosotros, lancen las redes a este lado de la barca y se nos llenan las redes en el instante? ¿Quién otro puede hacer eso? Y Juan dice, Pedro, es el Señor. Pedro, oyendo pues Simón Pedro, no es mal, le dice Simón Pedro, que era el Señor,
Se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar. Los pescadores, la vestimenta de aquel tiempo tenía una túnica interior y tenía una túnica exterior. Y entonces, pues, tú te quitabas la túnica exterior y muchas veces te quitabas la exterior hasta la cintura y te amarrabas algo en la cintura. Y muchas veces ellos pescaban sin nada en la parte superior de su cuerpo. Era más fácil, aparte que estás lidiando con peces y lo demás y se mojaban y eso. Así que Pedro estaba en su atuendo de pescador. Y dice que entonces se ciñó la ropa, se vistió inmediatamente, se echó al mar. Vemos, Pedro yo creo que está desesperado. Hay como una ambivalencia en él. Por un lado él dice, me voy a pescar. Pero por el otro lado cuando escucha, es el Señor, lo primero que hace, que se pone la ropa y se zambulle en el agua. Se fue corriendo hasta el Señor. Porque yo creo que había una necesidad en Pedro de ser restaurado. En su ambivalencia, en su duda, en su dolor en el cual se encontraba por la forma en que le había negado el Señor. Como dije, quizás estaba pensando en regresar atrás, pero necesitaba de su Señor. Y cuando escucha que está allí, el primero en lanzarse al agua es Él. Los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Yo me imagino lo que están pensando los otros discípulos. Ahí va Pedro. ¿Sí? Dale, muchachos, dale. Y aquí tenemos 153 pescados para cargarlos nosotros solos, ¿verdad? Este nos abandonó, míralo, se fue corriendo. Soy yo acá imaginándome, ¿verdad? Pero ellos traen la barca, traen los peces, bajaron a tierra. Habían unas brasas puestas. Había un pescado colocado sobre las brasas, había pan allí. Jesucristo había creado otro alimento, otra comida. ¿Se recuerdan la ocasión que alimentó a los miles? Había solamente unos pescaditos y unos pecencillos. Y de ahí él alimentó, quién sabe si hasta 20,000 personas, porque eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Eso fue un milagro creativo. Él hizo alimento allí, en el instante. Y aquí también, yo creo que fue el caso. Había un pescado y había pan. Él les preparó desayuno. ¿Sabe cómo Jesucristo prepara desayuno, verdad? Solamente dice la palabra, desayuno. Y es hecho. Ellos vienen entonces. Y Jesús les dice, tráiganse algunos de esos pescaditos que ustedes pescaron. Vamos a tráiganlos para acá, los lanzamos aquí también en el fuego que yo tengo preparado, no estoy cocinando otro. Simón subió a la barca, sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. No nos dice cuán grandes eran los peces, solamente dice que eran grandes. Dentro de el pensamiento de aquel tiempo, las medidas de los peces no sabemos, pero los que ustedes han ido pescando aquí, que tienen un poquito de experiencia, usted sabe que a veces sacar un pez de un pie y medio del agua con una caña y usted tiene que alar duro. Pues no solamente es el peso del pez, sino la fuerza de los músculos del pez alando hacia atrás. Y supongamos que era un pez de no sé, 1 pie o 2 pies de largo. Y eran peces grandes. No sabemos cuán grandes eran, pero eran grandes. O sea, no eran de esos pecitos de río, así, tú sabes. Estamos hablando de un buen pez. 153 de ellos. Y fue Pedro corriendo, trajo a buscar los peces. Y usted se preguntará quizás conmigo, estos detalles, mira lo que dice, eran 153 peces y habían tantos que la red no se rompió. ¿Para qué incluir esos detalles? No hay mucha teología ahí. Lo que sí hay es una prueba de que el que está escribiendo era un testigo ocular de los eventos. Esos son pequeños detalles que Juan muchas veces incluye en su evangelio para que nosotros sepamos que Él estaba presente y el testimonio que estamos recibiendo de Él a través de este evangelio no fue de segunda, tercera mano. Él lo vio, Él lo vivió y Él una y otra vez Él dice, yo estuve allí, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo experimenté. Y este es uno de esos detalles. Había 153 peces. Y la red, fíjese, no se rompió. Juan era pescador también y él sabía cuánto una red podía soportar para poder sacar peces del agua, ¿verdad?
Un detalle que nos da a entender que Juan estaba presente y que el testimonio que tenemos es de uno que vio lo que ocurrió. ¿Okay? Esa es la razón por la cual está ahí. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Nadie se atrevía a preguntarle nada, nadie se atrevía a decirle nada. Nadie se atrevía a decirle quién eres tú, porque ellos sabían que era el Señor. Y Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y ahí tenemos la escena preparada para la restauración de Pedro. Ya Jesucristo les proveyó un alimento. Pedro está ansioso. Vemos la ansiedad de Pedro. Yo creo que vemos la ansiedad de Pedro en el hecho de que cuando Juan dice, es el Señor, que hace Pedro. Se lanza al agua. Y entonces Jesucristo dice, vayan y busquen unos pescados. El primero que sale corriendo a la barca para buscarlo, ¿quién fue? Pedro. Hay como una ansiedad en él. La escena está preparada. Verso 15. Entonces después que habían acabado de desayunar, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En la restauración de Pedro vamos a ver tres cosas, que yo quiero que hagamos tres cosas. La primera cosa que veamos, y son una serie de aplicaciones que estoy extrayendo de aquí. La primera aplicación que quiero que veamos es respecto a que un cristiano fiel al Señor ama a Jesucristo sobre todas las cosas. Un cristiano fiel al Señor ama a Jesucristo sobre todas las cosas. Y lo vemos aquí en esta porción. Mira lo que Jesucristo le dice a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Por supuesto, la pregunta que nos hacemos es, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué son los estos? Que Jesucristo no nos da descripción de a qué él se refiere. Él dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y quizás usted puede decir, bueno, estará quizás preguntándole, Pedro, ¿tú me amas más que los otros discípulos que están allá al lado? Pero yo no creo que eso es lo que Jesucristo está queriendo decir. El estos aquí es una referencia a la vieja vida de Pedro. Pedro, te fuiste a pescar. ¿Me amas más que los pescados? ¿Me amas más que las redes? ¿Me amas más que tu barca? ¿Me amas más que tu vieja profesión? ¿Me amas más que tu vieja vida? ¿Me amas más que esto? Todo lo que Pedro tenía allí como pescador. No creo que Jesucristo estaría tratando de comparar el amor de Pedro con el amor de los otros discípulos. No es eso lo que Jesucristo está tratando de hacer. Es, Pedro, tú me amas más que estas cosas las cuales tú has ido de vuelta a hacer. Me amas más que tu vieja vida, Pedro. ¿Estás dispuesto? Aquí la pregunta. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo en tu vida por tu amor a mí? ¿Estás dispuesto a dejar la barca, Pedro? ¿Estás dispuesto a dejar las redes? ¿Estás dispuesto a dejar los pescados? ¿Estás dispuesto a abandonar tu vieja vida para hacer lo que yo quiero que tú hagas, Pedro? Esa es la pregunta. ¿Me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero, Señor. Pues Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, hay una labor, hay una misión que yo tengo para ti y no es pescar. No es en el agua, Pedro. No son los pescados, no son las redes. Tú me amas, Pedro. Haz lo que yo quiero que tú hagas. ¿Sabe que esa es la forma que un creyente demuestra su amor por el Señor? Si me amas, obedéceme, Pedro. Si me amas, haz lo que te digo, Pedro. Apacienta mis corderos. Pedro, tengo una misión para ti. Yo creo que Jesús este es el momento de la restauración. Escuchen, este es el momento de la restauración de Pedro. Pedro estaba quizá en vergüenza. Creo que estaba en ambivalencia. Creo que había duda en él. Me voy a pescar, no sé qué quiero hacer. Estoy ansioso de ver al Señor, pero está todavía pensando con una mente doble. Pero el Señor le está dando la definición aquí a Pedro. Pedro, si tú me amas, deja las redes, deja la barca, deja los peces y ven y haz lo que yo quiero que tú hagas. Y Pedro está siendo restaurado por el Señor aquí. Hay una misión para ti. Pedro quizás no había entendido que en la cruz Cristo había clavado su pecado, aún el pecado de la negación.
No sientas vergüenza sobre lo que hiciste, Pedro. Ya yo he cubierto con mi sangre cuando dije consumado es. Así que ven y sígueme y sé obediente a mí. Verso 16, Jesús vuelve a hacer la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Una tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro negó al Señor 3 veces y el Señor lo restaura 3 veces. ¿Me amas? Sí. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pedro se entristeció porque le preguntó por 3ª vez, ¿me amas? Y él le respondió al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yo creo que ahí donde todo el orgullo de Pedro, toda la autosuficiencia, todo ese, bueno, no sé qué voy a hacer, me voy a ir para mi vida para atrás, fue completamente deshecho. Fue destrozado a los pies del Señor. El Señor, mire esto, la forma en que el Señor lo restaura es humillándolo. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la 3ª vez Pedro solamente lo único que puede decir es, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Pues Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Okay? Así que, escuche bien, la primera cosa que aprendemos ahí, un cristiano fiel al Señor, que ama al Señor, está dispuesto a sacrificar todas las cosas. Dejar la barca tiene que dejarla por ser obediente a su maestro. Amén. Segunda cosa, un cristiano fiel al Señor está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por la causa de Cristo. Verso 18. En verdad te digo, cuando eras joven te vestías y andabas por donde quieras. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. ¿Qué está queriendo decir esto? El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, bueno, Pedro, vas a ser obediente a mí. Me vas a obedecer y vas a apacentar mis ovejas. Vas a cumplir la misión que yo te voy a dar. Pedro, yo te llamé a ser pescador de hombres, no pescador de peces, ¿ok? Ahora, esa obediencia, Pedro, va a costarte tu propia vida. Y es lo que quiere decir. Dice, cuando eras joven te vestías tú mismo, pero llegará el momento en que otro te vestirá. Llegará el momento en que, mira lo que dice, en que extenderás las manos y alguien te llevará por donde tú no quieres. La historia nos dice a nosotros que Pedro murió crucificado como Jesús. Solo que en vez de ser crucificado como Jesús, él pidió y dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Y literalmente Pedro extendió sus manos y otro lo llevó a donde él no hubiese querido ir. Juan nos dice, esto dijo para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. O sea, el hecho de que Pedro sería crucificado también. ¿Cuál es lo que dije? Un cristiano fiel al Señor está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. La obediencia a la cual Jesús había llamado a Pedro llegaría el punto en el cual le costaría su propia vida. Pedro, si caminas este camino, vas a morir. Es lo que Jesucristo le está queriendo decir.
Llegará el momento en que te arrestarán y te matarán por seguir el camino que yo estoy poniendo delante de ti a seguir. Yo creo que dentro de esta cosa que Jesucristo le está diciendo, creo que está implicada la pregunta: ¿estás dispuesto a caminar por ahí? Y está la evidencia de que aquellos que son fieles al Señor pagarán, mi amado hermano, muchas veces con dificultades aquí en la tierra, simplemente por su fidelidad y obediencia al Señor. Y la pregunta para nosotros es: ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo, aunque me cueste la vida por la causa del Evangelio? ¿Estoy dispuesto? Si llega el momento en el cual me ponen la espada en el cuello o quizás la pistola y me dicen: niega al Señor, ¿qué haría yo? ¿Estoy dispuesto a decir: haz lo que quieras hacer? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Un cristiano fiel al Señor está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Y un cristiano fiel al Señor está dispuesto a seguir, está enfocado, debo decir, está enfocado a seguir a Jesucristo. Pero antes de llegar allá, una cosa que no puedo dejar pasar por alto, que la salté sin darme cuenta. Mira lo que dice, verso 19. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro, ¿qué? Glorificaría a Dios. Y yo pensaba en esa frase y decía: wow, qué cosa tan increíble, qué cosa tan tremenda. Porque para nosotros la muerte es lo opuesto a gloria. Para nosotros la muerte es ¿qué? Es derrota. Para nosotros la muerte es tristeza. Para nosotros la muerte, mi amado hermano, es el fin. Mas sin embargo aquí dice: Pedro a través de su muerte glorificaría a Dios. La muerte de los santos, escuche bien, la muerte de los santos de Dios es para la gloria de Dios. La próxima vez, mi amado hermano, que usted escuche que en un país allá o en una tribu allá, en un lugar lejano aquí quizás, le quitaron la vida a un creyente por ser fiel al Señor. Le cortaron las cabezas o lo pusieron delante de un escuadrón de fusilamiento porque eran fieles al Señor y los mataron. Mientras que por un lado decimos con tristeza en nuestro corazón: wow. Por otro lado entendamos, mi amado hermano, que su muerte no fue en vano, sino que fue ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios es glorificado en la muerte de sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es glorificado la muerte de sus hijos, mi amado hermano? Porque esa muerte fue por obediencia a Dios, porque quizás teniendo la opción de negar su fe, la opción de negar al maestro, la opción de negar a Dios, dijeron: no, nos mantendremos firmes hasta el fin. Y número dos, esa muerte glorifica a Dios porque no es una muerte en vano, porque en la cruz y con la tumba vacía, la vida eterna de esa persona está garantizada. El salmista David dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Imagínese usted el día en que llegue aquel verdugo que le quitó la muerte a Pedro y en el día del juicio final vea a Pedro sentado en la mesa del Cordero de Dios, siendo celebrado en aquel lugar, compartiendo la gloria del Hijo de Dios. Imagínese usted cómo es que se cumple ese: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. No es aquí en la tierra, porque aquí en la tierra la mayor parte de las veces nuestros enemigos quizás tienen la última risa. Pero en las moradas celestiales, aquellos que se han atrevido a levantar sus manos en contra de los hijos de Dios verán a los hijos de Dios sentados a la diestra del Señor Jesús, sentados allá en la gloria, en la mesa siendo alimentados en la boda del Cordero, mientras ellos arderán eternamente en el infierno. ¿Okay? La muerte de los hijos de Dios es para la gloria de Dios. ¿Okay? Y cerramos con esto. Un cristiano fiel al Señor
está enfocado en seguir al Señor. Mira lo que Jesús le dice a Pedro al final del verso 19. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, sígueme. ¿Ok? Un mandato bien sencillo, una frase bien simple, un imperativo. Sígueme, Pedro. Ahora, yo creo que Pedro todavía estaba en el proceso de comprender las cosas. Él mira para atrás y ve a Juan. Parece que Juan venía siguiendo un poquito lejito ahí. No sabemos si que era curioso Juan y quería escuchar la conversación que estaba ocurriendo. Sí sabemos que la Biblia siempre describe a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba, y yo creo que había una amistad bien cercana entre Jesús y Juan. Entonces Juan siempre se sentía bien cerca del maestro, y donde quiera que él iba estaba. El día de la cena, última cena del Señor, ¿dónde estaba Juan? Al lado del maestro, recostándose en el pecho del maestro. ¿Okay? Entonces yo creo que Juan, pues, por esa relación viene siguiendo a Jesús. Pedro se vuelve hacia atrás y vio a Juan que les seguía. Mira cómo dice, el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había dicho al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Se acuerdan de eso en el capítulo número 13 de Juan? Ese es Juan. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y qué? ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué de este, Señor? Yo no creo que la pregunta de Pedro es, Señor, ¿qué le pasa a este presentado que está aquí siguiéndonos a nosotros? ¿Qué le importa de lo que tú y yo estamos hablando? No creo que eso es lo que Pedro está queriendo decir. Señor, pero mándalo que se vaya para allá, que no me está molestando, me siento como una mosca que me está haciendo ruido por aquí al lado. No creo que ese es el caso. Jesús le acaba de decir a Pedro 3 cosas. 1, tienes que entregar todo. ¿Me amas más que tu barca y que tus peces y que tus redes? Entrégalo, todo. Olvídate de eso, Pedro. Y obedéceme. Haz lo que yo quiero que tú digas. Jesús le acaba de decir a Pedro que él va a morir por la causa de Cristo. Que llegará un momento en el cual sus manos serán extendidas y lo llevarán por donde él no quiere ir. ¿Ok? Jesús le acaba de decir a Pedro, Pedro, sígueme. Las 3 cosas que Jesucristo le acaba de decir a Pedro. Y cuando Pedro ve a Juan, Pedro pregunta, ¿y qué le vas a decir a él? ¿Y a él no le vas a decir algo? A mí me la pusiste dura y a él se la vas a dar más fácil. Me acaba de decir que deje mi barca. Me acaba de decir que me van a llevar y me van a matar. Me acaba de decir que te siga. ¿Y a este qué? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué le vas a decir a él? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué le vas a decir a él? La razón por la cual yo creo que es eso, porque Jesucristo le responde de la siguiente manera, verso 22. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti qué? Sígueme tú. O sea, a Pedro le dijo, tú vas a morir, Pedro. Pedro pregunta, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, mira, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, o sea, si yo quiero que él no muera de la misma manera en que tú vas a morir, a ti te van a clavar en una cruz, Pedro. ¿Okay? Eso es lo que Cristo le acaba de decir. Tú vas a morir sacrificado. Y si yo quiero que él muera de una manera diferente, y yo quiero que él quede hasta que yo venga, o sea, si yo quiero entregarle a Pedro que dure 4,000 años, hasta que yo regrese, eso a ti no te importa. Eso no tiene nada que ver contigo. Ahora, Cristo no está diciendo que Juan iba a durar hasta que Jesucristo viniese. Y Juan mismo corrige ese error. Acuérdense que cuando Juan escribe este evangelio, lo escribe muchos años después que estos eventos ocurrieron. Entonces, ya en ese transcurso de tiempo entre donde ocurrieron los eventos hasta el momento en que Juan escribe el evangelio, se ha promulgado ahora el rumor de que Juan no iba a morir. Por eso el verso 23 dice, pero por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿Okay? Pero Jesús no le dijo que no moriría. Juan está corriendo el asunto aquí. Acuérdense que una vez más, él escribe esto muchos años después que ocurrió. Y ahora él toma la oportunidad para corregir ese rumor.
Jesús no dijo que él no moriría, sino que él dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Cristo está hablando de una forma hipotética, lo que quiere decir. Pedro, ¿qué importa la forma en que yo decida que Juan muera? Si yo quiero que muera mañana, bien. Si yo quiero que muera en 100 años, bien. Y si yo quiero que él quede hasta que yo regrese a buscar la iglesia, bien. ¿Qué? A ti, Pedro. Sígueme tú. Y aquí nos lleva a nosotros a esta verdad. Un cristiano fiel al Señor está enfocado en seguir al Señor. Está enfocado en seguir al Señor. Quizás hay personas que Dios trate con ellos diferente. Tú sigue al Señor. Quizás hay personas que tú miras hacia atrás y dices, pero a él le dieron más dinero que a mí. Tú sigue al Señor. Ay, a mí me ha dado tantas enfermedades y ese hermano siempre es sano. Tú sigue al Señor. No importa las condiciones en las que tú estés o la forma en que Dios decida tratar contigo o las pruebas que Dios decida darte o las que no decida darte, tú sigue al Señor. No mires hacia el lado a ver qué es lo que le está pasando con el hermano. Dale gloria al Señor por lo que tiene. Dale gloria al Señor por donde está. Y continúa caminando en tu camino hacia el Señor. Tú sigue al Señor. ¿Ok? Recuerdo uno de esos himnos viejitos. He decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de ese, verdad? Unos se enojan, yo sigo a Cristo. Unos hacen una cosa, yo sigo a Cristo. Unos hacen otra cosa, yo sigo a Cristo. No tenemos que, hermanos, estar enfocándonos en cómo Dios trata con mis hermanos en la fe. Es lo que Jesús le quiere decir a Pedro. Señor, tú me dijiste que me van a matar. ¿Y qué de Juan? Tú no te preocupes por Juan. Tú sígueme a mí, Pedro. ¿Okay? Entonces, Juan nos cierra su evangelio con las siguientes palabras. Por así decirlo, es la conclusión. Es una conclusión que nos da a nosotros un peso de fe sobre la fidelidad de este evangelio. ¿Okay? Sabemos que quien nos escribió no fue un extraño, sino un testigo fiel de los eventos, que nos dejó estos 21 capítulos escritos para que nosotros creamos en Jesús. Y Juan cierra el evangelio con esas mismas palabras. Mira lo que dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Él da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas. ¿Por qué? Porque él vio estas cosas y su testimonio es verdadero. Y hay muchas otras cosas también que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribiría. Esta narrativa de Juan, desde el 1 hasta el 21, no fue escrita por una persona que no estaba familiarizada con la historia, sino con uno que estuvo ahí cada paso a través del camino. Uno que vio todas las cosas que Jesús hizo y por la inspiración y la guianza del Espíritu Santo fue escogido para escribir aquellas cosas que el Espíritu mismo escogió que él escribiese. Por eso es que él dice, había muchas cosas más que podría escribir. Y si la escribiera toda, yo creo que está siendo aquí un poquito hiperbólico. Supongo que ya ni todos los libros del mundo podrían contener todas las cosas que Jesucristo hizo. ¿Okay? Ahora, estas fueron escritas con un propósito y un propósito específico. Y lo hemos visto, creo que 1001 veces. Lo veremos una última vez más y así cerramos Juan. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que para el creer tengáis vida en su nombre. Yo espero que a través de los últimos 3 años conmigo, ustedes hayan creído en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Pueden decir amén a eso? Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad y tu amor infinito. Gracias, Señor, porque es inexplicable realmente, es incomprensible
la cantidad de gracia que tú has tenido con nosotros. Señor, ¿quiénes éramos nosotros para merecer tanto amor? ¿Quiénes éramos nosotros, oh Dios, para ser llamados, para ser escogidos, para ser hijos tuyos, para entrar en una nueva relación contigo? ¿Quiénes éramos nosotros, oh Dios? La respuesta es simplemente éramos nada. Éramos nadie. Pero por tu gracia, tú lo hiciste todo, Dios. Y por eso doblamos nuestras rodillas delante de tu santa presencia. Y nuestros corazones los humillamos delante de ti. Y en esta mañana te decimos, Señor, te amamos y queremos seguirte. Sí, Señor, te amamos. Igual como le preguntaste a Pedro, ¿me amas, Señor? Sí, te amamos. Y queremos obedecerte. Sí, te amamos, Señor. Y estamos dispuestos a ir hasta la muerte contigo. Sí, te amamos, Señor. Y queremos seguirte, Padre Santo. Sin mirar atrás, sin mirar al lado. Seguirte a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir estas cosas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti siempre. Ayúdanos a recordar que en Cristo lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él y a siempre creer en Él, Señor. Que nuestra fe sea una fe viva todos los días, Señor. Viva constantemente hasta el fin del mundo, para que algún día estemos delante de tu santa presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Gracias te damos, Señor, por estos últimos años que tú nos has regalado. Gracias por el tiempo que nos diste navegando a través del Evangelio de Juan. Ha sido realmente edificante para nosotros, Señor. Solamente queremos pedirte que renueve nuestras fuerzas para que podamos ahora mirar hacia adelante, para continuar la travesía que tenemos a través de la Biblia, libro a libro, Señor, capítulo a capítulo, verso a verso y si es necesario palabra a palabra, aprendiendo más de ti, aprendiendo más del Maestro, aprendiendo más de sus promesas, aprendiendo más de la vida eterna que tenemos en Él. Gracias, Dios. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén.